la sal me golpeó los pulmones como una maldición la primera vez que subí al Gulf Bright. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior, cargada con el peso de las decisiones que me habían arrastrado hasta allí. Octubre en Apalachicola siempre traía olor a salmuera, pero esa mañana parecía impregnado de algo más intenso, arrepentimiento. Lo notaba en el aire como metal en la lengua, el miedo arremolinándose en cada inhalación. El pesquero crujió bajo mis pies, su casco cubierto de percebes crujió como un ataúd al asentarse en la tierra. Desde algún lugar de la timonera, la radio escupía estática, áspera, furiosa, como un fantasma inquieto sin intención de callarse. Habían pasado 3 semanas desde que todo se derrumbó. 3 semanas de huir, esconderme y ahogar el amargo sabor de la traición. Durante 2 años había construido una operación de contrabando pieza a pieza, con el cuidado de un carpintero que trabaja las juntas de roble. Rutas por los Cayos, contactos estrechos en Nassau, barcos que superaban a la guardia costera en velocidad y compradores que pagaban en efectivo antes del amanecer. Lo movíamos todo, puros cubanos, fármacos venezolanos, cualquier cosa que generara ganancias sin ser detectado. Debería haber funcionado. Funcionó, hasta que una noche dejó de funcionar. Su información había sido demasiado precisa, demasiado transparente. La guardia costera estaba esperando justo en el lugar y momento equivocados. Alguien los había estado alimentando. Lo sabía. Y cuando la soga se tensó, me aseguré de no ser yo quien estaba involucrado. El instinto de supervivencia había sido mi especialidad mucho antes de aprender a contrabandear, algo inculcado en mí en hogares de acogida donde o comías o te morías de hambre. Perfeccionado en centros de detención juvenil donde la debilidad te dejaba ensangrentado contra el concreto. Esa noche en Coconut Grove, cuando se llevaron a Carlos y Miguel esposados, me escabullí por la parte de atrás. Ver cómo se los llevaban mientras desaparecía en la oscuridad, esa culpa me carcomía como el óxido en el acero. Dejaba agujeros que ningún parche podía tapar. Así que aquí estaba. El Golfo había sido mi oportunidad de desaparecer, un lugar donde dejar que el calor se calmara. Pero no contaba con que me arrastrara más profundo de lo que jamás pretendí. Me encontró en la tienda de cebos de Meera un martes con mucha niebla. Había estado tomando un café que quemaba como combustible de avión, fingiendo leer ofertas de trabajo en un tablero de corcho. Marinero de cubierta comercial. Mantenimiento de barcos. Se busca tripulación de pesca. Todo un trabajo honesto. Trabajo honesto para un hombre que había pasado una década ganándose la vida en la sombra. Se llamaba Vera Santos. Tenía unos 60 años, las manos curtidas por la sal y años de alar redes, lo suficientemente fuertes como para exprimir la vida de un tiburón si llegara el caso. Su cabello era gris acero, recogido con fuerza, su rostro un mapa de tormentas soportadas y superadas. Y sus ojos, penetrantes y fijos, eran de esos que te decían que había visto cosas que la mayoría de la gente no creería. ¿Eres tú quien busca trabajo en un barco?, preguntó, deslizándose en la cabina frente a mí. Su voz tenía el tono áspero de alguien que se ha pasado la vida gritando por encima de motores y borrascas. Era áspera como un percebe, pero no cruel. Depende del trabajo, dije con cuidado. Trabajo honesto. Pesca. Mantenimiento. Mantener la paz. Me estudió como un mapa de mareas, leyendo el tic nervioso de mis ojos en la puerta, la forma en que mantenía la distancia entre mí y los lugareños que tomaban café cerca. Lo asimiló todo sin pestañear. «Me recuerdas a mi hijo», dijo finalmente. «Mateo». Tenía la misma mirada, como si llevara algo demasiado pesado. No pregunté por Mateo. En lugares como este, con placas para los perdidos clavadas en las paredes, no se preguntaba. La forma en que se quebró su voz me dijo basta. El Gulf Bright es mi barco. Desde el 84, continuó, sacando un termo de su bolso y sirviendo café negro al aire entre nosotras. El vapor se arremolinaba como niebla. Un camaronero de 23 metros, reconvertido para chárteres y paradas para repostar. Estructura vieja, pero buena. Necesito a alguien que se encargue de las noches. Pescadores antes del amanecer, la guardia costera repostando, turistas fingiendo saber lo que es una cornamusa. Pago 300 a la semana. Propinas aparte. Efectivo todos los viernes. El camarote es tuyo si lo quieres. Sin hablar de referencias. Sin verificación de antecedentes. Solo trabajo. Trabajo invisible. Justo lo que necesitaba, algo que me diera un lugar donde desaparecer,
que me diera lo suficiente para seguir enviando dinero a Nora para la escuela de Lily y que mantuviera a Miami muy lejos de mí. Hay reglas, dijo, sacando una hoja de papel doblada de su bolso. Manchado de sal, bordes desgastados y suaves. 6 reglas, escritas con precisión. Las sigues al pie de la letra. Sin atajos. Sin excepciones. Sin interpretaciones ingeniosas. Esta costa es más antigua de lo que la mayoría cree. Zonas de pesca seminolas. Naufragios piratas. Flotas españolas que nunca regresaron a casa. El Golfo recuerda. El Golfo no perdona. La primera regla decía, reconocer siempre la luz del jinete. Nunca esconderse. ¿Qué es el jinete?, pregunté. Lo sabrás cuando lo veas, dijo, ya cargando su bolso al hombro con el movimiento limpio de quien lo ha hecho toda su vida. No te escondas. Deja que te vea. A los muertos no les gusta que los ignoren. La primera semana transcurrió tranquila. Incluso pacífica. Aprendí las costumbres del Gulf Bright, la tos de su motor diésel cada mañana como un anciano carraspeando, las redes que siempre parecían necesitar remiendos. La forma correcta de apilar los bidones de combustible para que no convirtieran la cubierta en una pista de patinaje cuando la marea se agitaba. Era una reliquia, construida en los 70, con las cubiertas deterioradas y la madera desteñida por el sol, pero Vera la trataba como un santuario. Cada amanecer recorría su perímetro, revisando cabos, probando equipo, como un sacerdote recitando un ritual. La timonera era estrecha pero meticulosa, cartas de navegación aseguradas, radios más viejas que yo, pero fiables como la gravedad. Durante el día, el negocio iba bien. Los pescadores llegaban con las bodegas llenas de hielo y los ojos llenos de esperanza. Los guardacostas se acercaban a repostar, educados pero atentos, preguntando por el tráfico en aguas que acaparaban toda su atención. También había turistas, jubilados con barcos impecables, comprando bocadillos carísimos y preguntando por peces que nunca pescarían. Vera los trataba a todos por igual, precios justos, buenos consejos, cortesía constante. Pero las noches eran diferentes. Las noches pertenecían a algo más antiguo. La niebla se cernía espesa como la pena, devorando el sonido, haciendo que las luces lejanas se mecieran como fuegos fatuos. La radio susurraba cosas que no pertenecían a ninguna frecuencia, español de barcos que nadie podía cartografiar, niños cantando canciones infantiles en lenguas muertas, cánticos que llegaban sin rumbo en el viento. Las aguas antiguas guardan voces, me dijo Vera una vez, mientras remendaba una red a la luz de una farola. Los semínolas pescaban aquí mucho antes que los europeos. Los españoles albergaban flotas en estas bahías. Los piratas arrasaban estas playas. Los muertos no siempre saben que han dejado de respirar. Y el Golfo, bueno, no olvida. Me dije a mí mismo que ignorara los susurros. Que me concentrara en el trabajo. Pero en las tranquilas horas después de la medianoche, cuando las luces de navegación eran lo único que nos separaba de las aguas negras, me sorprendía escuchando algo que no podía identificar. Fue la segunda semana cuando vi la luz. Era martes por la noche, alrededor de las 9:30. Estaba en la timonera, fregando sal seca del mostrador junto a la cafetera, intentando no pensar en la llamada que tendría que hacerle a Nora a la mañana siguiente. Otra mentira, otra excusa sobre por qué el dinero de Lily se había retrasado. La radio emitía informes meteorológicos y avisos de pesca con su habitual zumbido de fondo. Entonces lo vi. Un único punto de luz, a media milla mar adentro. Blanco, constante, moviéndose por el Golfo con una paciencia que me ponía los nervios de punta. Era demasiado brillante para ser un barco pesquero, demasiado constante para ser una boya, y se movía con una determinación que no encajaba en ninguna embarcación que yo conociera. Mi instinto de contrabandista me lo gritaba. Fuera lo que fuese, no estaba bien. Antes de que pudiera decidirse a avisar, Vera apareció en la puerta como si hubiera salido de la niebla. No dijo ni una palabra, simplemente se movió. Rápido. Sus manos tocaron el panel de control, encendiendo las luces de cubierta, y abrió la puerta de la timonera. Vamos, dijo en voz baja pero firme. La seguía cubierta. El aire nocturno era húmedo y frío, denso por la niebla que nos envolvía como si tuviera vida propia. Y allí estaba, esa luz. Había dejado de moverse. Suspendida en el agua, observándonos. No te escondas, dijo Vera. Su rostro parecía tallado en piedra. Regla número 1, deja que te vea.
Demuéstrale que no eres lo que busca. Así que nos quedamos allí, bañados por el resplandor de las luces de cubierta, mirando de frente la luz del piloto. Se me erizó la piel. El calor irradiaba incluso a esa distancia, haciendo que el aire de octubre pareciera asfalto de pleno verano. Algo más profundo que el instinto me decía que estábamos en presencia de algo que no pertenecía a este mundo. 5 minutos, quizá menos, aunque me parecieron horas. La luz finalmente se despertó, deslizándose hacia el norte por la costa con la lenta certeza de un depredador sin prisa. Luego se desvaneció en aguas más profundas, dejándonos de nuevo en la oscuridad, con solo las olas golpeando el casco. 20 minutos después, llegó un barco turístico. Un Bailiner de 12 metros debería haber navegado con fluidez con tiempo tranquilo. En cambio, su motor tosía y resoplaba como un animal enfermo. El capitán, Pete, quemado por el sol, con acento de Alabama, ató el barco con las manos tan temblorosas que tuve que rematarle el nudo. Su esposa se aferraba a un chaleco salvavidas como si fuera una escritura sagrada. Menuda barbaridad, murmuró Pete mientras Vera y yo lo subíamos a bordo. La radio se apagó. El GPS giraba como una brújula borracha. La sonda mostraba un disparate. La temperatura del motor subía y bajaba por todas partes. 30 años en el agua, nunca había visto nada igual. Había una luz, añadió su esposa, con la voz apenas por encima de un susurro. Brillante como el sol, pero frío. Respirar era como ahogarse. Vera no les cobró la tarifa de atraque. Les vendió las baterías al precio de coste y revisó sus instrumentos ella misma. Todo funcionó a la perfección una vez que atracaron allí, como si nada hubiera pasado. En una hora, su barco volvió a ronronear. Después de irse, Vera sirvió 2 tazas de café de su termo y me hizo un gesto para que me sentara en la timonera. La radio crepitó sola, reproduciendo el naufragio del Edmund Fitzgerald, aunque seguía sintonizada en una estación meteorológica. La melodía flotaba en el agua, pesada como una oración fúnebre. Ese, dijo Vera, envolviendo su taza con las manos, era el jinete ahogado. Se llamaba Elías Cole. Se hundió en el 87 traficando drogas, como tú solías. La guardia costera lo acorraló cerca de las Islas Barrera durante una tormenta. Empujó los motores más allá de la línea roja, intentó dejarlos atrás en la zona baja. El barco se hizo añicos en el arrecife. Encontraron piezas arrastradas por la corriente durante semanas. Nunca lo encontraron. La miré fijamente. ¿Y ahora él, qué, patrulla la costa? Sigue navegando, dijo, con la mirada fija en el agua oscura tras la ventana. Buscando cúteres, a los hombres que lo persiguieron. A veces confunde a los civiles. Su equipo falla, los motores se calan, esa luz. Es su barco, que sigue huyendo de la muerte. Pensé en los instrumentos averiados de Pete, en la descripción de su esposa del aire denso como el agua. Y reconocerlo le impide. De confundirte con sus cazadores. De decidir que estás en su camino. Me miró a los ojos, afilados como un anzuelo. Las reglas no son sugerencias, Caleb. Son instrucciones de supervivencia, escritas con la sangre de otros. Esa noche, después de que Vera se acostara, me quedé despierto mirando la hoja de reglas que me había dado. El papel estaba húmedo por la niebla salina, la tinta corrida pero legible. Pasé el dedo por la regla número 1. Reconoce siempre la luz del jinete. Nunca te escondas. 5 reglas más me esperaban debajo, con palabras pesadas como el hierro. Y por primera vez desde que acepté este trabajo, comprendía que me había comprometido. Esto no era solo trabajo. Era supervivencia. Para la 3ª semana, el Gulf Ride se había instalado en mí como una vieja costumbre. Las mañanas empezaban antes del amanecer. Surtidores de gasolina, comprobaciones de radio, café tan fuerte que pelaba la pintura. El trabajo no era complicado, pero exigía atención, y esa concentración evitaba que mi mente se hundiera en la culpa, por Miami, por Carlos y Miguel, por Nora y Lily esperando un dinero que nunca llegaba. Había algo honesto en el trabajo. Remendar redes con Vera bajo el sol, mis manos torpes mientras las suyas se movían con la precisión de décadas. Me enseñó a detectar el leve deshilachado en el nylon que podía costarle el sustento a un pescador. El trabajo era meditativo. Casi purificador. El golfo no da segundas oportunidades, me dijo una vez. Si el equipo falla, te ahogas. Si llega la tormenta, te ahogas.
No importa qué facturas tengas pendientes ni a quién intentes alimentar. El mar se lleva lo que quiere. Los lugareños me trataban con educada distancia. Los pescadores asintieron, pagaron la carnada y preguntaron con cuidado sobre el clima y las patrullas. Respondí neutral, como solía hablar con los compradores en Miami, lo justo, nunca demasiado. Algunos de esos hombres llevaban más tiempo trabajando en estas aguas que yo. Llevaban tormentas en su postura, el conocimiento escrito en cicatrices. No me preguntaron directamente sobre mi historia, pero sabía que me estaban evaluando. Los chicos de la Guardia Costera se acercaron, jóvenes oficiales con uniformes planchados y sonrisas fáciles. Compraron café malo, charlaron de cosas sin importancia, observando todo con la curiosidad de un policía. Mantuve mis respuestas cuidadosas, profesionales y neutrales. Nunca mentía. Nunca decía verdades, tampoco. La luz del día era normal. Lo de siempre. Pero al caer la noche, el Golfo volvió a cambiar. Niebla espesa como una cortina. La radio se desvanecía en voces que no pertenecían a los vivos. Cantos, rimas infantiles, susurros en idiomas que nadie había hablado en siglos. Fue entonces cuando llegó el hombre de las monedas de plata. Era jueves, las 10:30 de la noche. Estaba fregando el mostrador de la gasolinera, con las manos manchadas de sal, cuando lo vi caminar entre la niebla como si hubiera salido del mar. 40 y tantos, impermeable amarillo desgastado, rostro imposible de sujetar, como un espejismo que se desdibujaba si lo mirabas de frente. Se movía como alguien que sabe de barcos. Equilibrado. Con paso firme. Pero no había ningún barco amarrado, ningún zumbido de motor, nada que explicara su presencia allí. Necesito combustible, dijo con tono seco. Con un acento marcado, el que se adquiere cuando el inglés se usa para los negocios, no para el placer. 10 galones. Normal. Llené su bidón, de los antiguos militares, de metal desgastado por décadas de uso. Pagó con monedas de plata, 3, deslustradas, pesadas. Españolas tal vez, o confederadas. El tipo de cosas que esperarías encontrar tras el cristal de un museo, no en la mano de un pescador en una noche de niebla. Cuando cayeron en mi palma, ardían frías. Demasiado frío. Y susurraron. No eran palabras, exactamente. Solo, algo. Algo que me erizó el vello de la nuca. Con eso lo cubriré, dijo, tocándose la gorra con la cortesía de antaño. Y entonces se fue. El bidón, el combustible, el hombre, desaparecieron. Solo quedaron las monedas, pesadas en mi bolsillo. Más pesadas de lo que debían. Di vueltas a las monedas en mi mano, su peso era incorrecto, su frío se me clavaba en la piel. Juraría que oí unas risas infantiles tenues surcando la niebla, lejanas pero lo suficientemente agudas como para atravesar la noche. Fue entonces cuando Vera apareció en la puerta de la timonera. Se movía rápido, más rápido de lo que la había visto nunca, con la expresión tensa e indescifrable. Sus ojos se posaron en mí y luego en mi mano. ¿Qué le robaste?, preguntó en voz baja, amenazante. Abrí la palma. Las monedas brillaban débilmente bajo las luces de cubierta. Pago. Quería combustible. Vera murmuró algo en español, una retahíla de palabras que hizo que la radio se llenara de estática, tan áspera que me apuñalaba los oídos. Me arrebató las monedas de la mano, se las metió en el bolsillo y se marchó bajo cubierta sin decir nada más. La seguí. Sacó una caja de madera ennegrecida de debajo del timón. Cuando la abrió, vi docenas más, monedas de plata de todo tipo. De A8. Mitades confederadas. Monedas del viejo mundo que no tenían por qué seguir en circulación. Todas deslustradas, todas con el mismo peso asfixiante. Regla número 2, dijo Vera, con la voz apagada por la ira. Nunca aceptes monedas de plata. Ni de él. Ni de ninguno de ellos. Los muertos no necesitan cambio, Caleb. Y no les gusta que los rechacen con las manos vacías. Acepta su pago y te conviertes en parte de sus asuntos. De sus asuntos pendientes. Miré la caja. Docenas de vidas, docenas de historias, cada una capturada en un metal que ardía tan frío que entumecía la piel. ¿Qué pasa si me las quedo?, pregunté en voz baja. Sus ojos se clavaron en los míos, afilados como anzuelos. Entonces sus historias se convierten en tus historias. Sus deudas, tus deudas. Y el Golfo siempre cobra. A la mañana siguiente,
Miera Torres llegó a nuestro muelle. Su bote estaba destartalado, remendado con madera y acero desparejados, pero surcaba el agua como una fiel amiga. Tenía 50 y tantos años, mechones de plata en el pelo oscuro, y sus manos se movían como si dirigiera música invisible. Subió a bordo con naturalidad y gritó: el agua se ha estado comportando de forma extraña. Ondas que se detienen en seco, estelas que no pertenecen a ningún bote. Pensé que debería saberlo. Su bolsa de lona tintineaba al moverse. Dentro, amuletos hechos de algas secas trenzadas con cristales de sal, pequeñas botellas de agua de mar selladas con cera. Trabajo de protección, explicó cuando me sorprendió mirándola. Los vivos necesitan tanta ayuda como los muertos por aquí. Esa noche, un pescador llamado Tom pasó por allí, pálido y con las manos temblorosas. Juró haber oído a su madre llamarlo a 6 metros de profundidad, con la claridad del día. Mera le puso un amuleto en las manos, diciéndole que no respondiera a las voces que subían desde abajo. Regla número 4, me dijo Vera después. Ayuda a los vivos a protegerse de los muertos. Porque si no, los muertos no son los únicos que te hundirán. La radio le dio la razón esa misma noche. La estática cambió, transformándose en una melodía. La Llorona. Un lamento español inquietante que cargaba una pena tan densa que oprime el alma. Si suena 3 veces en una noche, dijo Vera sin levantar la vista de su remendada red, aseguramos el barco y esperamos el amanecer. Sin excepciones. La canción se apagó y luego regresó. 1 vez. 2 veces. Apagamos el barco, apagamos las luces, cerramos las escotillas y esperamos el amanecer como marineros en una fortaleza asediada. Para la 4ª semana, el golfo mismo se sentía mal. Las mareas subían más de lo previsto. La niebla se movía contra el viento. La estática de la radio se convertía en patrones repetitivos, como si algo intentara hablar en un idioma incomprensible para los humanos. Incluso el café sabía diferente, salado, como si el agua del mar se filtrara en los granos. Se me revolvía el estómago cada vez que lo tragaba. Se acerca la luna de sangre, dijo Vera una mañana, con la voz pesada como las redes que llevábamos. 3 noches. Se siente. Presión antes de una tormenta, pero más antigua. Más profunda. Tenía razón. El aire zumbaba como la estática antes del relámpago, tan denso y agudo como para hacerme doler los dientes. ¿Qué pasa durante una luna de sangre?, pregunté. Hizo un nudo con la facilidad de décadas. La barrera se adelgaza. Lo que debería permanecer enterrado se alza. Ahí es cuando las reglas más importan. Esa tarde, me llevó a una parte del espectro del golfo que no había visto. Una cabaña oculta tras la timonera, con su escotilla fundiéndose con la madera vieja. Dentro, las paredes estaban revestidas de espejos. Regla número 5, dijo, de pie entre los reflejos. Nunca confíes en los espejos después de medianoche. No solo muestran lo que hay. Muestran lo que viene o lo que se ha ido. A veces, ambas cosas. Señaló. Y lo vi. La sombra de un hombre se erguía en la cubierta, reflejada en el espejo. Alto, vestido con ropa de otra época. Pero cuando me giré para mirar directamente a la cubierta, estaba vacía. Luz del sol y rollos de cuerda. Nada más. «Es esto mi Reeves», dijo Vera. Murió en el 92. La tormenta lo enredó en las redes. Lo arrastró hacia abajo. Ahora aparece en el cristal, advirtiéndonos. La sombra señaló hacia el agua. Urgente. Silenciosa. ¿Por qué no aparece como los demás?, pregunté. Algunas muertes llegan demasiado rápido, dijo Vera. No aprenden las reglas. Solo pueden llegar a través de los reflejos. Ajustó uno de los espejos y la figura se agudizó. Casi podía ver su rostro. Tom me advierte del mal tiempo. Nunca se ha equivocado. Esa noche, Jasper Cole llegó al muelle. Un pescador al que había visto una docena de veces, firme, de 3ª generación en estas aguas. Pero el miedo se le pegaba como el aceite. 7 ondas, dijo sin saludar. En línea recta. Están ahí desde ayer por la noche. No se mueven. No se desvanecen. Mi abuelo contaba historias sobre esas formas. La expresión de Vera se endureció. Muéstrame. Lo seguimos hasta la proa. Al principio, solo el oleaje de la tarde. Luego la luz cambió y los vi.
7 círculos perfectos, espaciados uniformemente, extendiéndose hacia el golfo como un sendero. Regla número 6, dijo Vera con voz tensa. 7 ondas significa asegurar el barco. Es la marca del devorador de mareas. La luna de sangre está cerca. ¿Qué es el devorador de mareas?, pregunté, aunque tenía la garganta seca. Hambre, dijo Vera simplemente. Se le da forma. Se alimenta cuando la luna sangra. Puso un amuleto en las manos de Jasper, trenzado con fragmentos de espejo, sal y algas. No fondees cerca de ellas. Ni siquiera te acerques a la deriva. Y si se acercan a la orilla, llama a todos. Al día siguiente, Meera regresó con el rostro sombrío. Sueños, dijo, amarrando su barco. Media costa los tiene. Las ondas llaman a la gente. Ofrecen mares tranquilos, pesca fácil. María Santos juró haber visto a su hermano ahogado saludando desde ellas. Ella y Vera hablaban en un español rápido mientras yo fingía trabajar. No necesitaba cada palabra. Entendí suficiente. Lo que fuera que se avecinaba no se limitaba a nuestro barco. Se extendía por el golfo. Esa noche, me senté solo en la cabina del espejo. El cristal zumbaba con una vibración sorda que me calaba los huesos. La radio de abajo repetía emisiones imposibles, informes meteorológicos de lugares inexistentes, llamadas de socorro de voces que hacía tiempo que se habían extinguido. Poco después de la medianoche, el zumbido cesó. El silencio me oprimía. Y entonces lo vi. No era Tommy Reeves. Era otra persona. Un hombre mayor con ropa de la década de 1890, de rostro duro y afilado, un superviviente de la violencia. Se reflejaba en el espejo, señalando hacia el agua con frenética urgencia. Silas Ward, dijo la voz de Meera detrás de mí. Di un salto, no la había oído. Contrabandista. Guerra hispano-estadounidense. Traficaba armas por aquí. Mi bisabuela conocía las historias. Si está aquí, significa problemas. Grandes problemas. La radio crepitó y la llorona volvió a empezar. La segunda vez esa noche. La voz de Vera se alzó desde abajo. Una más, y nos encerramos hasta el amanecer. Pero el reflejo de Silas seguía apuntando. Con más fuerza. Urgente. Faltaban 2 noches para la luna de sangre, pero la presión ya se estaba abriendo paso. Y afuera, las 7 ondas se hicieron más grandes. La noche de la luna de sangre llegó pesada y roja. Se alzó sobre el golfo como una herida, derramando luz sobre el agua. No solo roja, sino palpitante, como si algo vasto y hambriento hubiera abierto su ojo sobre nosotros. El aire mismo cambió, se espesó. Me dolían los dientes, mi piel se erizaba con una electricidad invisible. Cada nervio gritaba que el mundo no era como debería ser. Vera se había preparado desde el amanecer, con movimientos precisos y agudos, cada acción con el peso de un ritual. Nos ancló en una cala protegida, con manglares apiñándose como centinelas. Amarras adicionales aseguradas. Equipo revisado 2 veces. Linternas cargadas. No necesitaba decirme la verdad, podía presentirla. Esta noche no era como las demás. Esta noche era el tipo de noche que termina las historias. Las lunas de sangre rasgan el velo, dijo mientras trabajábamos. Los muertos caminan con más facilidad. Lo que debería permanecer enterrado se levanta. Y el devorador de mareas caza. Me condujo bajo cubierta, a un espacio oculto tras el compartimento del motor. Nunca lo había visto. Las paredes parecían más bien artificiales que artificiales, revestidas de coral y piedra, húmedas y vivas. Estantes contenían frascos de algas en conserva, manojos de cristales de sal, fotografías fijadas en hileras. Todas mostraban el golfo durante las tormentas, con niebla, en momentos en que el agua se movía de forma irregular. Señaló una serie. Perturbaciones circulares, 7 en línea. Las ondas. Se alimenta durante las lunas de sangre, dijo Vera. Atrae almas hacia las profundidades que llama hogar. Estas fotos muestran la verdad, lo que tus ojos no verán. En algunas, el agua parecía normal. En otras, las sombras se extendían hacia arriba, brazos líquidos que buscaban barcos atrapados en su camino. ¿Por qué las fotos?, pregunté, aunque la Polaroid que me puso en las manos ya respondía. Los ojos mienten, dijo. Las cámaras no. Al anochecer, el espacio bajo cubierta se llenó. La comunidad se reunió, Jasper Cole,
con el rostro demacrado, limpiando su cuchillo con concentración mecánica. Mira torres con más amuletos, tejidos más firmes, más pesados. Un puñado más, hombres y mujeres curtidos que comprendían el peso de esta noche. 17 nombres se habían registrado en el libro de cuentas de Vera durante los últimos 50 años. 17 nombres tomados durante lunas de sangre. 17 recordatorios de lo que sucedía si las reglas fallaban. El zumbido comenzó cuando la luna alcanzó su punto máximo. Bajo, profundo, vibrando el casco. Las fotografías clavadas en las paredes ondeaban sin viento. Y en ellas, las sombras se movían. Ya no esperaban. Sin sutilezas. Está empezando, susurró Meera, agarrando un amuleto de sal y vidrio roto. Quédense abajo. No importa lo que oigan, no suban a la superficie. Entonces llegó el rasguño. Largos y lentos arrastres a lo largo del casco, como si dedos kilométricos pusieran a prueba nuestras defensas. La radio aullaba con estática, fragmentada en voces, idiomas que no podía identificar, palabras que no pertenecían a nadie. A través del ojo de buey, las vi. 7 ondas perfectas, brillando tenuemente con la luz rojo sangre de la luna. Cada pulso coincidía con el zumbido, constante como un latido. Fue entonces cuando la oí. Papá. La voz de Lily. Clara. Perfecta. La voz de mi hija cortando el caos como un cuchillo. Papá, me estoy ahogando. Por favor, ayúdame. Todos mis músculos se tensaron. Mi cerebro gritaba lógica, estaba en Tampa, a kilómetros de distancia. Pero el instinto aplastó la lógica. El instinto me decía que mi pequeña estaba ahí fuera, ahogándose, desesperada. Estaba a mitad de la escalera antes de saber lo que hacía. No, rugió la voz de Vera desde abajo. Pero yo ya no estaba. La cubierta estaba bañada por una luz rojo sangre. Y allí, de pie en la proa, estaban Nora y Lily. Mi exesposa con el vestido azul que usó en nuestro divorcio. Lily lloraba, con los brazos extendidos hacia mí. Papá, por favor. Ven a buscarme. Detrás de ellas había algo más. Alto. Sin rasgos distintivos. Su pelaje brillaba como una mancha de aceite, su rostro terso e inexpresivo. El devorador de mareas. El hambre hecha carne. Confía en la cámara, gritó Vera desde abajo. No en tus ojos. Busqué a tientas la Polaroid. Tomé la foto, el flash recorriendo la cubierta. La foto se reveló en segundos, la imagen quemó la verdad sobre el papel. No había Nora. No había Lily. Solo el devorador de mareas, solo, sin rostro, observándome con una paciencia más antigua que las tormentas. Las ilusiones se disolvieron, las voces se desvanecieron como la niebla. Ofréceme un intercambio, gritó Vera. Quiere recuerdos. Dale uno que valga más que tu vida. La criatura se acercó. Irradiaba un frío que se deslizaba por mis venas, desgarrando mi mente. Arañaba todo lo que yo era, buscándolo. Sentía su presión contra las partes de mí que más me importaban. Pensé en la risa de Lily, brillante y vivaz. Pensé en traicionar a Carlos y Miguel en Miami, con la culpa consumiéndome. Pensé en mi primer día en el Gulf Ride, cuando Vera me miró y vio algo que valía la pena salvar. Esa, resonó la voz de Vera en mi cabeza. Dale a esa. Mi primer día aquí, dije con voz áspera, castañeteando los dientes por el frío. Tómala. Tómala ese recuerdo. El devorador de mareas ladeó la cabeza, sin rostro pero pensativo. Entonces atacó. Un frío como una inundación me atravesó, arrancándome ese recuerdo. La tienda de cebos. La oferta de Vera. La decisión de quedarme. Ido. Hueco. Cuando el devorador de mareas se retiró, la cubierta estaba vacía. Me temblaban las manos, la foto Polaroid aún aferrada a mi agarre. La sombra de la cosa ya se desvanecía en la niebla. El amanecer amaneció normal. La luz del sol pálida y gris. La luna de sangre desapareció. Pero cuando Vera me preguntó cómo había subido a bordo, no tuve respuesta. El recuerdo se había esfumado, arrancado de mí como una página arrancada de un libro. Sabía que había estado huyendo de Miami. Sabía que tenía una hija que me necesitaba. Pero como había acabado en el Gulf Ride, eso ahora pertenecía al devorador de mareas. Los días posteriores a la luna de sangre se desdibujaron.
Practiqué las rutinas, moviendo las manos con una memoria muscular que no podía explicar. Mi cuerpo conocía los nudos, las redes, el ritmo del braid. Mi mente tropezaba con los huecos. Cada mañana, Vera sacaba una caja de zapatos llena de fotos. Prueba de una vida que no recordaba haber vivido. Yo enrollando cuerda. Yo aprendiendo las reglas. Vera y yo al atardecer, siluetas contra el golfo. Te adaptaste rápido, dijo una mañana, mientras observaba una foto mía encorvada sobre la radio. Como Mateo. Tenía esa misma mirada, cuando algo importaba. Toqué la fotografía, buscando el peso del recuerdo. Nada. Solo un espacio vacío donde antes vivía algo importante. ¿Por qué ese?, pregunté. ¿Por qué el devorador de mareas se llevaría ese recuerdo? Porque fue el momento que elegiste, dijo Vera. La mayoría de la gente que sube a bordo se va en una semana. Tú te quedaste. Esa decisión tuvo peso. Suficiente para alimentarla. No sabía si creerle. Pero sabía que tenía razón en una cosa. El golfo nunca se lleva a nadie sin dejar huella. La sexta semana trajo a alguien nuevo. O tal vez no nuevo. Subió a bordo con uniforme médico, el pelo recogido, la mirada penetrante y amable. 25 años. Su bolso tintineaba con conchas. Hola, Caleb, dijo con una voz cálida y familiar. ¿Cómo te sientes? Parpadeé. Su rostro no lo registró. Lo siento, dije. Te conozco. Algo brilló en sus ojos, dolor, tal vez, pero sonrió a pesar de ello. Está bien. Vera me habló del intercambio de recuerdos. Soy Isa. Caminamos juntos por la orilla. Hablamos de Lily. Me enseñaste fotos. Dijiste que extrañaba ser un buen padre. La mención de Lily me impactó como un arpón. Ese vínculo seguía vivo, intocable. Había cosas que el devorador de mareas no podía llevarse. Isa sacó conchas de su bolso y las colocó cuidadosamente a lo largo de la barandilla. Espirales, curvas suaves, cada una colocada con precisión. Para Elías Cole, explicó cuando le pregunté. El jinete ahogado. Las conchas marcan su paso. Que sepa que alguien recuerda. Incluso los muertos lo merecen. No lo dije en voz alta, pero lo pensé, esto era exactamente lo que me habría impresionado. Compasión por los muertos, sin perder la humanidad. Esa tarde, la tormenta que tanto temía llegó, no del cielo, sino de la tierra. Una camioneta negra llegó al muelle. 3 agentes salieron. Una de ellas, María Holt, llevaba un traje impecable que parecía fuera de lugar en el aire salado. Ojos penetrantes. Voz firme. El tipo de mujer que podría descifrar una mentira con pinzas. Señor Red, dijo, mostrándome las credenciales. FBI. Investigamos desapariciones. Turistas vistos por última vez en estas aguas. Su expediente era grueso. Su tono era más cortante que el viento del Golfo. Y cuando mencionó el nombre de Malial, se me encogió el estómago. Malial. El nombre me sonó como una campana, débil pero innegable. 30 y tantos, rubia, con un equipo caro que gritaba turista nueva y adinerada. Podía imaginarme su rostro, su sonrisa nerviosa, la forma en que preguntaba por canales profundos como si planeara perseguir algo grande sin la menor idea del peligro. La recordaba de pie en nuestro muelle, rebuscando en su cartera, con la determinación ocultando su inexperiencia. Compró combustible aquí, dije lentamente. Hace 3 o 4 semanas. Al anochecer. Preguntó por lugares que ningún local tocaría. Le dije que se quedara cerca de la costa. El bolígrafo del agente Holt garabateaba en su cuaderno, limpio y rápido. No levantó la vista. Y después de que se fue, no la volví a ver. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Afilados. Examinadores. Su embarcación fue encontrada vacía, a la deriva a 2 millas de aquí. No hubo señal de socorro. No hubo señales de lucha. Simplemente, desapareció. La voz de Vera interrumpió, tranquila pero firme. Mareas de sombra. Corrientes peligrosas en esta zona. Advertimos a la gente. Algunos escuchan, otros no. Holt entrecerró los ojos. ¿Mareas de sombra? Término local, dijo Vera con suavidad, con la paciencia de quien ha explicado lo inexplicable cientos de veces. Corrientes inusuales.
Se llevan a los desprevenidos. Los agentes se marcharon con amables asentimientos y promesas de volver. Pero sus preguntas pesaban en la timonera como una niebla que no se disipaba. Esa noche, Vera me condujo a una cabina oculta más profundamente de lo que creía que el espectro podía albergar. Detrás del compartimento del motor, a través de una escotilla camuflada como la estructura original. Dentro, el aire estaba cargado de sal y moho. Las paredes reflejaban como la otra cámara, con ángulos que me hacían doler la cabeza si miraba demasiado. Pero lo que me atrapó fue el libro de contabilidad. Un libro grueso, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y la tinta manchada por el aire salado. Vera lo abrió por la última entrada, en Malial. 36. Turista. Vista por última vez cargando combustible cerca de Apalachicola. Notas, fase de la luna, cuarto menguante. Ondulación presente. Posible señuelo. Cada página contaba una historia similar. Nombres. Fechas. Circunstancias. Algunas las reconocí de los informes de la Guardia Costera. Otras de las que nunca había oído hablar. Todas perdidas en el Golfo. Todas catalogadas por Vera con la firme precisión de quien se ha pasado la vida registrando las deudas que el mar le exigía. El espectro del Golfo no es solo un barco, dijo. Es un ancla. Las mareas de sombra se interponen entre aquí y lo que yace debajo. Sin algo que las mantenga firmes, se extenderían. Se lo tragarían todo. Examiné el libro de contabilidad, la lista de los perdidos se remontaba décadas atrás. Pensé en las reglas, simples y manchadas de sal. Reglas que no eran sugerencias, sino la delgada línea que impedía que esta costa se derrumbara. Alguien tiene que vigilar, dijo Vera. Alguien tiene que mantener la línea. No discutí. El Golfo ya me había arrebatado lo suficiente como para demostrarle que tenía razón. El epílogo de mi antigua vida llegó una semana después. La marea de sombra volvió a subir. Esta vez, no en sueños, no en ondas. En carne y hueso. Isa estuvo conmigo esa noche, su bolsa de conchas tintineando mientras colocaba una nueva espiral a lo largo de la barandilla. Cada concha colocada con cuidado, un pequeño acto de recuerdo. Me miró, con una sonrisa suave pero firme. Una vez dijiste que querías ser alguien de quien Lily pudiera estar orgullosa. Alguien que protegiera en lugar de huir. Yo deseaba eso. Más que nada. El esquife apareció justo después del atardecer. Un pequeño bote, con las luces de navegación parpadeando, a la deriva, inseguro, en la niebla. A través de los binoculares, vi dos figuras a bordo. Turistas de nuevo, con sus equipos caros, su postura incómoda. Pero el agua a su alrededor se movía de forma extraña. Ondulaciones se extendían contra el viento y la marea, circulares, deliberadas. El motor del esquife tosió y se apagó. La embarcación se balanceó, impotente, atrapada en el agua que reflejaba las estrellas a pesar de que el cielo estaba denso de nubes. Marea de sombras, dijo Vera, con la voz plana como una piedra. Abrió el libro de contabilidad por una página en blanco. Están atrapados. Levanté la Polaroid. Tomé una foto. La sacudí, esperando a que la verdad se filtrara en el papel. La imagen me heló la sangre. Zarcillos oscuros, gruesos como cables, se alzaban desde abajo, envolviendo el casco del esquife. Sombras con la forma del hambre, tirando despacio, pacientes. Los turistas permanecían inmóviles, ajenos a todo, con el rostro tranquilo, sereno, como si ni siquiera se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Para cuando llegó la Guardia Costera, el esquife estaba a la deriva y vacío. Otro misterio para los archivos federales. Otro nombre para el libro de cuentas de Vera. Otro par de voces para el Golfo. Esa noche, escribí la entrada yo mismo. Mi letra temblorosa, pero lo suficientemente firme como para unirme a las demás. Dos almas. Tomadas durante la marea oscura. El ancla aguanta. Y cuando dejé el bolígrafo, me di cuenta de algo. Esto ya no era un trabajo. No era un escondite, ni una huida, ni una forma de desaparecer hasta que Miami se enfriara. El espectro del Golfo me había tomado, recuerdo a recuerdo, cicatriz a cicatriz, y me había envuelto en su historia. Ya no solo trabajaba allí. Ahora formaba parte de ello. Las semanas se convirtieron en meses. Las rutinas se convirtieron en escrituras. Las líneas de combustible. El café.
Las luces de cubierta al anochecer. Las reparaciones de la red bajo el sol. Las reglas grabadas en mí más profundamente que las cicatrices. La luz del jinete ahogado cortaba la niebla casi todas las noches, firme, implacable, Elías Cole aún escapando de la muerte que conoció décadas atrás. Encendí las luces de cubierta, lo saludé y él siguió adelante. Otras noches traían hombres con monedas de plata, sin rostro en la niebla. Mantuve las manos vacías. La caja de veras seguía cargada con las fichas de los perdidos, pero nunca añadí otra. La radio seguía susurrando tonterías, pero había aprendido a filtrarlas. A separar las advertencias de tormenta de las canciones de los muertos. Y siempre, los espejos observaban. Tommy Reeves señalando tormentas. Silas Ward animándonos a prepararnos. Rostros parpadeando, sus advertencias más honestas que cualquier informe meteorológico. El Golfo tenía sus reglas. Y yo había aprendido a vivir según ellas. Una noche, meses después de la luna de sangre, me encontré solo en cubierta. La niebla envolvía al espectro en silencio. La radio murmuraba estática. Y al otro lado del agua, la luz del jinete ahogado brillaba fija. Encendí las lámparas de cubierta. Lo reconocí. El pacto se mantuvo. Y en ese momento, por primera vez, no me sentí como un hombre corriendo. Me sentí como un hombre de guardia. Un contador. Un vigilante de las mareas. Un hombre más en una cadena que se remontaba siglos atrás, manteniendo la línea para que las deudas del Golfo se mantuvieran equilibradas. El contrabandista que traicionó a su tripulación en Miami era ahora un fantasma. Un hombre que había alimentado al Golfo con su peor recuerdo para sobrevivir a su hambre. Lo que quedaba era algo diferente. No redimido. No limpio. Pero útil. Necesario. El Golfo seguiría tomando. Siempre lo había hecho. Siempre lo haría. Pero mientras el espectro siguiera en pie, mientras el libro de cuentas permaneciera abierto, alguien estaría aquí para reconocer, respetar y seguir las reglas forjadas con la sangre de los perdidos. El ancla resistiría. Y esta noche, ese alguien era yo. Música.